Bueno, muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo. Como se dieron cuenta, ya recibieron el taller número uno, que corresponde ya al segundo periodo. Como tema central, pues está lo que es el folclore, tema que habíamos tratado un poquito antes, así a grandes rasgos, a partir de lo que fue la historia de la danza. Vamos entonces con lo que es ese término folclore. A partir del siglo XX, un anticuario de nombre Tom Johnson, que pues para hacer referencia a lo antiguo de un pueblo o de un lugar, buscó este término que es folclore. ¿Qué significa folclore? Folk hace referencia a gente y lore tradición. Entonces, tradición de la gente. Desde ahí nace ese término folclore. Sí, a lo que ya conocemos que son pues el conjunto de costumbres y tradiciones. Entonces, el significado como tal del folclore es ese conjunto de costumbres y tradiciones de un pueblo, de un lugar, de un grupo de personas. Tendríamos también en cuenta dos palabras muy importantes que son cultura y tradición. Cultura que hace referencia a lo que es el crecimiento de las personas que hacen parte de este pueblo, de esta población. Entonces, cómo han crecido a través del tiempo. Al crecer, pues el medio y las situaciones de vida dan muchísimos cambios. Esos cambios se ven reflejados dentro del folclore. Vamos ahora con lo que son las tradiciones. Es el conjunto de saberes. En la medida que pasa el tiempo, el hombre va adquiriendo una cantidad de saberes por lo que mencioné antes, su contexto, sus vivencias, todo aquello que le va pasando a través del tiempo. Entonces se va convirtiendo en tradición. Entonces, teniendo cultura y tradición dentro del folclore, sabemos que es un conjunto de tradiciones y costumbres. Dentro del folclore tenemos en cuenta cuatro términos y es que el folclore es empírico. ¿Qué significa eso de que sea empírico? Se va dando a partir de las vivencias, no hay un estudio exacto para decir es que a partir del estudio tal entonces se llegó a ciertas canciones del carnaval de Barranquilla, o sea, no, es algo que se fue dando a través del tiempo en el hombre, eso lo hace empírico, lo hace espontáneo porque se da por lo que les digo, de momentos. El, la persona estaba pasando en ese momento por X o Y situación y lo arraigó pues a hacer costumbre y de ahí a ser tradición. Entonces el folclore es espontáneo, es antiguo porque se va dado desde siempre, desde los mismos orígenes del hombre que llevan a lo que es las diferentes culturas en el hoy por hoy. Es anónimo porque pues no se sabe, hay muchas cosas que no se sabe de dónde provienen, sino que se dieron a partir del tiempo y de la historia. Tenemos entonces ya claro eso, que aspectos a tener importantes dentro del folclore, lo que es la cultura y la tradición, y lo que consideramos el folclore que es empírico, espontáneo, antiguo y anónimo. Ya teniendo pues esto claro, también hay unas formas de folclore. Estas formas de folclore son cuatro. Tenemos el folclore demosófico, el folclore literario, el folclore musical y el folclore coreográfico. Entonces, en cuanto al folclore demosófico, es la manifestación de mitos, de leyendas, artesanías, comidas típicas, creencias y medicina popular. Sí, eso en cuanto al folclore demosófico. Tenemos lo que es el folclore literario, que comprende lo que son las coplas, los refranes, las adivinanzas, la retahíla, los cuentos. Sí, ese es el folclore literario. Tenemos el folclore musical, que encierra lo que son las tonadas, los instrumentos, las composiciones y las agrupaciones musicales. Tenemos también el folclore coreográfico, que es el que hace pues ya referencia a lo que son las danzas, ¿sí? Ustedes que ya conocen ese término coreográfico, hace referencia a lo que es la danza. Dentro de la danza pues se tienen en cuenta sus trajes típicos y la intención de una danza. Recuerden bien ustedes que yo les decía que la danza responde a algo, responde a un momento de ese pueblo, de ese conjunto de personas, responde a un momento de cultivo, responde a un momento de protesta, responde a un momento de un jolgorio, una celebración como es el casamiento, como es la niña que pasó a ser mujer,
al nacimiento de los hijos, o sea, corresponde a muchísimas situaciones pues, de las personas. Ya tocando, ya tocando todo esto, tenemos algo importante que es el folclore material y el inmaterial. Corresponde al folclore material lo que es lo artesanal, como es la alfarería, la cestería y los tejidos. Eso es lo artesanal. Tenemos lo que es la alimentación, que son las comidas. ¿Sí? No es lo mismo una comida de Cali a una comida de Bogotá, a una comida de Manizales. ¿Sí? Los hace diferentes. Tenemos también lo que es la indumentaria, que son los vestidos, los adornos, pues como ustedes se dan cuenta nomás en Colombia, se visten de acuerdo a las regiones, se visten de forma distinta. Lo que es la habitación en cuanto a la arquitectura también cambia de un lugar a otro, cambia. Su mobiliario, como son las casas, cómo viven de acuerdo al clima. En esto tiene una gran influencia el clima del lugar. Tenemos también lo que es el transporte. Entonces, a partir de las tradiciones y de las situaciones de vida de un pueblo, pues también han cambiado su forma de transportarse. Eso en cuanto al folclore material. Vamos a lo que es el folclore inmaterial. En cuanto a esto está lo que es la recreación, lo mágico, lo religioso, el lenguaje, cómo se expresan. Recuerden que no habla de la misma manera un eh, caleño, un costeño, uno del interior, ¿sí? Entonces hablan distinto. Eso hace parte de lo que es el folclore inmaterial, los refranes, las anécdotas, los cuentos y demás, todo eso es el folclore inmaterial, a lo que también responde la tradición oral, ¿sí? Bueno, teniendo pues claro esto, lo que es el folclore, en qué se vive, los términos importantes a tener en cuenta, vamos a algo que ya más dentro de nuestra asignatura, que es el folclore coreográfico. Como les decía, el folclore coreográfico de danza responde a lo que es toda la tradición y la cultura de un pueblo, a cómo vive. Una danza representa lo demosófico, lo literario y lo musical, ¿sí? Entonces, la danza representa muchísimo lo que es un pueblo, cómo viven, cómo comen, cómo se visten, qué clima, a qué clima corresponde, su ubicación geográfica incluso. Entonces ya teniendo esto en cuenta está el folclore tradicional. El folclore tradicional es el que conlleva todo esto que les venía diciendo, lo demosófico, lo literario y lo musical de un lugar, de una región, de un pueblo. Pero esto a través del tiempo también evoluciona. O sea, la danza también ha evolucionado a tener una concepción de danza hoy por hoy distinta a la que se tenía años atrás. Antes lo tradicional tenía mucho peso, muchísimo peso, sí, pues porque representaba una cultura y las costumbres. ¿A partir de quiénes? De los folcloristas, que yo ya les había mencionado a ustedes quiénes eran los folcloristas, que los folcloristas eran quienes llevaban los estudios de todas estas tradiciones y costumbres de un pueblo, los llevaban los representaban pues a través de escritos que nos contaban cómo es ese pueblo, cómo es su cultura, cómo es su tradición. Ese pues fue el papel del folclorista, y el folclorista pues también establece que esas costumbres deben ser respetadas, que todo eso que se ha dado a través del tiempo debe ser respetado, y eso hace parte de la tradición. Entonces el folclore tradicional se arraiga muchísimo, muchísimo a lo que es el pueblo. Pero esto, en esos cambios que se han dado, tenemos ya no solo el folclore tradicional, sino también tenemos el folclore proyectivo y el ballet folclórico. Entonces, ¿qué es eso del folclore proyectivo? Si bien es cierto, las danzas tradicionales se daban en los carnavales, sus puestas en escena eran más dentro del mismo pueblo, a través de sus fiestas, en una casa, lo expresaban más de esa manera. Ya el folclore de tradición pasa de estar en eso que puede tocar la gente y el pueblo, pasa a un escenario.
Pues en el momento que pasa un escenario se vuelve de proyección, pasa de tradición a proyección desde el momento que toca un escenario porque lo componen unos elementos distintos, desde que el vestuario, las luces, el maquillaje, todo eso lo hace folclore de tradición. Entonces ya tiene que responder desde el mismo tiene que responder a otras cosas como es a un espacio donde se va a representar esa danza ante un público, ¿sí? Donde el traje debe ser vistoso, donde el maquillaje debe ser vistoso, donde la postura es aún más vistosa. Entonces tendríamos claro que el tradicional es el que corresponde a toda esa parte cultural del pueblo y no sale de ahí. Ya cuando pasa al escenario se vuelve proyección. Ahora bien, después de esto viene el ballet folclórico, que se da en tendencias hoy por hoy, teniendo en cuenta lo moderno, lo contemporáneo y lo que es el ballet. Entonces le dan una transformación al folclore desde las posturas, desde las posiciones básicas del ballet, ya lo empiezan a transformar y empieza a ser un poco más libre. Entonces ya empieza a ser más de la creación y de la creatividad de los artistas, más de la creatividad del coreógrafo o de lo que el mismo público pide. Ya aquí empieza a interferir el público a pedir, yo quiero que sea un espectáculo, quiero que tenga luces, quiero que tenga pólvora, quiero que tenga una cantidad de cosas que puede llegar a tener. Entonces se dan cuenta cómo se ha transformado esa danza que se daba en el pueblo, ¿no? Por protesta o porque se casaba la niña de la casa o porque crecía o porque sembraron o porque lloviera o porque una cantidad de ritos a través de la danza pasa al escenario a ser proyectivo, a responder a unas necesidades escénicas para un público determinado, porque ya no es para todo el mundo, sino para un público determinado. Luego se tiene la influencia de lo moderno, de lo contemporáneo y del ballet, también vienen a transformar ese folclore y entonces ya viene a ser un poco más creativo de acuerdo al artista como tal, al bailarín o al coreógrafo. De esa manera, pues es a grandes rasgos lo que ustedes deben tener en cuenta para su escrito, ¿sí? Cómo se daba el folclore desde la tradición a lo que es hoy el folclore proyectivo y el ballet folclórico. Entonces, de esa manera, pues espero que pues haya podido aclarar muchísimas dudas respecto a la guía, respecto al taller. Cualquier duda pues a través de los comentarios me las dan a entender o a través pues del correo les deseo lo mejor y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar atentos a este video.